Hola a todos, bienvenidos a este ciclo de charlas de salud y bienestar de OSDEPIM en el episodio número 4. Soy Pirina Escalante y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el impacto del uso excesivo de pantallas en el lenguaje infantil. Para conversar sobre esto estoy acompañada del licenciado Jorge Cabral. Él es director del equipo interdisciplinario de OSDEPIM, el Centro de Incluir. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pirina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Para empezar, me gustaría que nos cuentes qué tan presente está el uso de las pantallas en la vida cotidiana de los niños. Bueno, hoy en día está muy presente, ¿no es cierto? Particularmente después de la pandemia, donde tuvo un uso educativo, ¿no es cierto? Y de manera extensiva, más las familias que quedamos en casa, ¿no es cierto? Claro. Tratando de armar rutinas, juegos, incluso algunas actividades sociales a través de las pantallas. Y eso hizo que el uso fuera cotidiano, permanente, y de alguna manera desdibujara aquellos quizás límites que había antes en el uso de las pantallas. Se hizo algo más cotidiano, a veces necesario, por supuesto, pero es importante volver a reflexionar sobre aquellas cosas y ver un poquito más de cerca cuál es el impacto de este uso excesivo de pantallas. Y cuando decimos pantallas no decimos solo celulares, también hablamos de tablet, televisión, etcétera. Cómo esto influye de manera sustancial en los aspectos del desarrollo, ¿no? ¿Y a qué edad empiezan a notar los padres que las pantallas comienzan a reemplazar otras actividades cotidianas que tenían los chicos? Bueno, el tema es que esta observación quizás comienza un poquito tarde, cuando ya hay algún problema de atención, algún problema de aprendizaje, cuando las maestras, por ejemplo, tanto en el jardín como en el primer grado o segundo grado, se comunican con la familia de que hay alguna dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura, el chico se levanta del pupitre, o digamos no presta atención, etc. Bueno, ahí es un llamado de atención y una de las posibilidades puede ser esta, ¿no es cierto? Que pasa desapercibida justamente por haberse convertido en algo cotidiano, habitual, entre comillas familiar también, claro, casi como un miembro de la familia. Y entonces, claro, pasa desapercibido, ¿no? Pero cuando los padres lo notan, quizás ya es por un problema. Y bueno, justamente al hablar de esto queremos evitar esa situación. Sí, sabes que también pensaba en que existen muchas recomendaciones, ¿no? Muchas recomendaciones, muchas guías, claro, de a partir de qué edad los niños empiezan a hacer uso de las pantallas, a partir de qué edad es recomendable y demás. Pero, ¿qué consejo le podemos dar a las familias que tienen chicos, que tienen hijos pequeños, de a partir de qué edad sería lo más aplicable para que ese niño pueda hacer un correcto uso de estos dispositivos? Bueno, las guías de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Organización Mundial de la Salud, marcan, digamos, un rango entre los 2 y los 7 años de restringir el uso, ¿sí? Obviamente antes de los 2, 3 años, o sea, mi opinión es que antes de los 3 años, las guías en general marcan 2, no tengan acceso a las pantallas, ¿no? Porque claro, obviamente el niño en pleno desarrollo está muy vulnerable a los contenidos que las pantallas le ofrecen, ¿no es cierto? Y bueno, entre los 3 y los 7 disminuir, digamos, el uso a 1 hora o 2 horas como mucho, ¿no es cierto? Claro. No solo eso es importante desde el punto de vista de la limitación del uso, sino porque también a los adultos, a los padres, de alguna manera nos obliga a generar otros espacios, a proponer otras actividades que no pasen por ese uso, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera también nosotros tenemos que ser creativos, qué le ofrecemos y cómo interactuamos con ellos, ¿no es cierto? También en eso creo que tampoco hay que descubrir la pólvora, ¿no es cierto? Tenemos nuestro aprendizaje
cuando fuimos niños, de las cosas que hicimos, ¿no es cierto? Aquellos recuerdos que también nos vienen a la memoria, porque también de alguna manera estamos transmitiendo ese legado de juegos y de interacciones que nosotros hemos vivido como niños, ¿no es cierto? Claro. ¿Y cómo influye el uso excesivo de pantallas en la adquisición propiamente dicha del lenguaje? Bueno, el lenguaje es una función cerebral superior, digamos, ¿no es cierto? El cerebro acompaña, el desarrollo del cerebro acompaña esa adquisición, por supuesto, y debe dar la base para la adquisición del lenguaje. Y por eso es tan importante acompañar eso con las conductas y las acciones que tenemos como familia con los niños. Las pantallas o el uso excesivo de pantallas interfieren en este desarrollo que se da en un contexto humano. O sea, el cachorro humano debe crecer en un contexto de cuidado, ¿no es cierto? Que eso es lo que llamamos crianza, donde la interrelación, la interacción con el otro adulto, con la madre o padre, conforma ese aprendizaje del lenguaje, ¿no es cierto? Y básicamente, digamos, la comunicación es hablar con alguien de otra cosa, ¿no es cierto? Lo podemos también definir sucintamente así. Entonces, la interacción con el otro para referirnos a una tercera cosa sucede en ese triángulo, en ese contexto, y no sucede uno con la pantalla. O sea, eso no se crea. Eso, digamos, técnicamente se llama atención conjunta y es una de las bases del lenguaje. O sea, me dirijo a alguien para otra cosa, ¿no es cierto? Es una de las bases del lenguaje. La otra base es la imitación, la conducta de imitación. Ahí tenemos, hay otras más, pero ahí tenemos dos básicas donde necesariamente implica la interacción con otro. Obviamente esto parece algo obvio, ¿no es cierto? Pero ha venido este tercer miembro, entre comillas, ¿no es cierto?, a interferir, ¿no es cierto?, en el tema de las pantallas, que hace que la atención esté dirigida sobre la pantalla y no sobre mamá, papá o la persona de referencia, ¿no es cierto? Entonces ahí se produce la afectación porque faltan estos cimientos, ¿no es cierto?, de la atención conjunta y la conducta de imitación, que son la base del lenguaje, más, digamos, esa cobertura, ese baño de palabras que hace el adulto con el niño en crecimiento, ¿no es cierto?, que le ofrece cosas, que le demuestra, que le habla, ¿no es cierto?, aun cuando obviamente el entendimiento no es parejo, no es simétrico, claro, ¿no?, pero le habla, digamos, envolviéndolo en palabras. Y ese arropaje de palabras hace que el niño crezca en ese contexto del lenguaje. Cuando eso disminuye o no se produce, ahí tenemos los efectos de este uso excesivo. Obviamente tenemos que consignar acá que también este impacto es sobre el adulto, ¿no es cierto? Entonces, si el adulto también está a veces con un uso excesivo de pantalla, ya tenemos dos problemas. Exactamente, ahí es cuando la cosa se empieza a complicar más, claro, ¿no? ¿Y qué tipo de dificultades o señales pueden notar los padres cuando el desarrollo lingüístico comienza a afectarse? Bueno, tenemos ahí una serie de dificultades, ¿no es cierto? Vemos chicos quizás más impulsivos, ¿no es cierto? Quizás con menos atención y concentración, con una conducta más desinhibida, ¿sí? Algunas dificultades también en el hecho de conciliar el sueño, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en casa están prendidas las pantallas hasta muy tarde, 10, 11, 12 de la noche, obviamente eso no favorece. O sea, hay medidas higiénicas o medidas de rutina que también pueden perturbar el desarrollo típico de un niño, ¿no es cierto? Pero básicamente en esas conductas, obviamente
la atención, la concentración, la memoria, son la base del aprendizaje. Entonces, si eso está afectado, después en la escuela el rendimiento es mucho menor, ¿no es cierto? Y esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Una dificultad cada vez mayor en generar los chicos del aprendizaje de la lectoescritura, que requiere una concentración no solo del punto de vista de la atención, sino también de la coordinación oculomanual, la aprehensión fina. O sea, entran otras cosas que requieren una mayor concentración y esto puede estar perturbado por el uso excesivo de pantallas. Entonces, la verdad que en cada año, en cada etapa del aprendizaje y del crecimiento, podemos ver distintas afectaciones, ¿no es cierto? Por supuesto, algunas menores y otras más preocupantes, ¿no es cierto? Pero el impacto es sobre la conducta, sobre las emociones y sobre el aprendizaje. El juego simbólico cumple un rol fundamental, podemos decir, en la infancia, en la niñez. ¿Cómo cambia este tipo de juego cuando se ve reemplazado por la pantalla? Bueno, eso creo que ya forma parte de la observación cotidiana, ¿no es cierto? O sea, incluso de los adultos, pero bueno, no ese es el tema. Pero cuando uno ve distintos chicos que se juntan, cada uno con su celular, ¿no es cierto? Sí. El juego es una representación simbólica, ¿no es cierto? Estamos representando algo en función de algo que está ausente. Entonces intervienen muchas variables ahí tan importantes para el desarrollo. La imaginación, la creatividad, la comunicación, el de alguna manera elaborar aquellas cosas que le gustan o que son modelo para el niño y las representa nuevamente en el juego, como incluso algunos aspectos emocionales negativos que el chico jugando los elabora. Esto es muy importante desde el punto de vista psicológico y emocional. Y el juego funcional, aquellas cosas cuando el chico representa otras funciones, digamos, ¿no es cierto? Y le da también una base para enfrentar el ambiente y luego un ambiente quizás más estresante jugando de eso, ¿no? Si el niño juega al doctor, ¿no es cierto? Después, cuando va al doctor, es algo que va a ser más cotidiano, va a tener herramientas para enfrentar esa situación, así como cualquier otra situación que pueda ser estresante para el niño o para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces el juego cumple esa función. Obviamente enriquece también el lenguaje, ¿no es cierto? Porque en la interacción con otros niños o jugando con la mamá o el papá, se enriquece el lenguaje. Entonces todo eso, digamos, si disminuye, afecta lo anteriormente dicho en las funciones que estábamos comentando respecto del aprendizaje. ¿Podemos decir entonces que el juego cumple un rol fundamental en el desarrollo de la comunicación y el vocabulario de los niños? Exactamente. No solo, o sea, por expandir el lenguaje, incorporar el lenguaje, transformar situaciones vividas pasivamente en activo, y eso hace también el desenvolvimiento emocional, a tolerar mejor las frustraciones, por ejemplo. Ni hablar que expande, digamos, la realidad del niño, ¿no es cierto? Que si no, está circunscripta a los lenguajes electrónicos, ¿no es cierto?, que están predeterminados, ¿no es cierto? Entonces, en fin, todo eso sí, no es conveniente el uso de las pantallas en ese punto. ¿Qué pasa a nivel cerebral o cognitivo cuando los niños tienen un exceso de uso de pantallas? Bien, tenemos que pensar que el niño está en pleno desarrollo cerebral y de la neuroplasticidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de aquellas funciones cerebrales superiores, ¿no es cierto? El lenguaje, principalmente, hoy nos toca hablar de esto, pero también la atención, la memoria, aquellas funciones muy importantes para el aprendizaje, ¿no es cierto?
Y no solo eso, también estamos hablando de aquellos aspectos que hacen a la conducta y a la interacción social, o sea, la gestión de emociones, la tolerancia a la frustración y aquellas cosas que también son parte del crecimiento y del desarrollo de un niño, que son los hábitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Dormir, ¿no es cierto? Comer, aquellos aspectos, todos estos 3 aspectos, digamos, hacen al desarrollo de un niño. Obviamente, el lenguaje que hablamos hoy es lo más importante. Entonces, el lenguaje se desarrolla a partir, por ejemplo, podemos comentar 2 variables importantes, ¿no es cierto? La intención comunicativa, ¿sí? La atención conjunta y la conducta de imitación. Necesitamos para estas 2 la interacción. Estas no se logran sin interacción. Atención conjunta es cuando me dirijo a otro para hablar o referirme a un tercero, que puede ser una persona o un objeto, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, la mamá señala algo, el nene mira y la mira a la mamá. Eso, sin emitir lenguaje, ya es comunicación o forma parte de una esencia de la comunicación. Esa cosa tan sencilla, ¿no es cierto?, que a veces no vemos en algunos diagnósticos, como el trastorno del espectro autista, forma parte una base muy importante para el desarrollo del lenguaje. Todavía no es el lenguaje, pero es el cimiento del lenguaje. Y esto que parece tan sencillo, cuando vemos un problema diagnóstico, no está, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo importante y esto sucede solo en la interacción. Esto no se puede dar con una pantalla. Esto se da con la mamá, el papá o el cuidador, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una afectación directa de una función cerebral superior, que es el lenguaje, si esto no se da. Luego tenemos la conducta de imitación. Cuando el niño nos imita, generalmente como padres, en alguna situación, generalmente es motriz, ¿no es cierto?, que puede ser al principio saludar, tirar besos, sonreír, por lo que se llama la sonrisa social, ¿no es cierto? Son aspectos que hacen a la imitación, que también va a formar parte no solo del lenguaje, sino del aprendizaje. Entonces, esto que se da en la interacción con los padres, si hay un uso excesivo de las pantallas, se ve afectado, ¿no es cierto? Luego tenemos la atención. La atención en general también se aprende en función de de otro ser humano, ¿no es cierto? Que en la crianza, en la protección que se da al hijo, también se va desarrollando. Esta atención, que al principio es a la mamá, al papá, obviamente va a formar parte del aprendizaje. Y ahí también, si esto no está desarrollado de esta manera, también va a ser afectado. Y también va a ser afectado el aprendizaje. Entonces ya, cuando el niño está en salita de 5, en primer grado, y vemos una afectación de la lectoescritura, tenemos que ver si esto no está dado desde el principio de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la parte que respecto del aprendizaje es afectada. Luego tenemos, como decíamos al principio, todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, con la expresión de las emociones, la frustración y el manejo de las impulsiones, ¿no es cierto? A veces es muy común que ya en salita de 3, de 4, las maestras observen algunos niños que son más impulsivos, que muerden a otros, que pegan, que se suben a la mesa. Más impacientes, más hiperactivos. Más impacientes, y bueno, esto también, o sea, es importante observar que esto, digamos, tiene un impacto en la regulación de la conducta, porque en la medida que la conducta es moldeada por un otro, o sea, se convierte en una conducta más adaptativa al ambiente, ¿no es cierto? En la medida que esto no sucede, disminuye esas posibilidades de adaptación, ¿sí?
Estamos hablando de conductas mínimas, básicas, pero esto también puede ser afectado en conductas más importantes como se le llama en psicología, a las habilidades sociales, ¿no es cierto? Una cosa es tener una conducta social X y otra cosa es tener la habilidad sobre esa conducta, ¿no? Digamos, una cosa es, digamos, tomar la merienda, ¿no? Agarrar el vaso y tomar la merienda, y otra cosa es compartir la merienda con otros chicos, ¿no es cierto? Y esperar a que la maestra o la mamá sirva la merienda, ¿no es cierto? Entonces, hay componentes de la conducta que son básicos y hay componentes de mayor habilidad de la conducta. Esto también se crea y se recrea con un otro, que enseña, que modela, que marca, digamos, el rumbo de esa conducta, ¿no es cierto? Esto no se puede hacer desde las pantallas, ¿no es cierto? Entonces, claro, el uso excesivo de pantallas también afecta esto. Entonces tenemos la afectación en las funciones cerebrales superiores, afectación en la conducta, y por ende después vamos a tener una afectación en el aprendizaje formal. Claro. O sea, porque si no están estos procesos básicos, después el aprendizaje formal de la lectoescritura, ya un niño en primer y segundo grado, esto ya lo debe tener, digamos, la escuela, de alguna manera lo exige así, el medio social lo exige, que esto ya esté constituido, ¿sí? Entonces esto es muy importante para el aprendizaje y el futuro desarrollo del niño, ¿no es cierto? ¿Y cómo impacta esto en los niños que ya cuentan con una patología? Bueno, claro, primero habría que observar 3 problemáticas básicas, ¿no es cierto?, muy importantes en la consulta hoy en día, ¿no es cierto? En trastornos del desarrollo estamos hablando del trastorno del espectro autista, por ejemplo, una de las mayores prevalencias de consulta. Obviamente, ahí tenemos que considerar que el uso excesivo de pantallas va en función también de potenciar o promover una problemática básica de ese diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? El trastorno del espectro autista se define por un déficit de la interacción social. Si el niño hace un uso excesivo de las pantallas, estamos potenciando la no interacción, o sea, vamos a favor del problema. ¿Se entiende esto? O sea que lo que vamos a querer favorecer en un niño con ese diagnóstico es que él interaccione más. Interaccione con otros, por supuesto, ¿no es cierto?, con otras personas. Si ese niño está haciendo un uso excesivo de pantalla, esto va a favor del problema. No lo resuelve, sino a favor del problema. Por supuesto, también tenemos la posibilidad que a través de las pantallas se conecte. No quiero ser tajante en esto, ¿no es cierto?, que también se comunique con otras personas, ¿no es cierto?, que incluso a través de una tablet o de un celular pueda hacer uso de lo que se llama comunicación aumentativa y alternativa, ¿no es cierto? O sea, posibilidades de comunicarse de manera visual con otros, ¿no es cierto? Eso puede suceder también y está correcto y está muy bien. Pero en general no es lo que sucede si no está monitoreado por un adulto, ¿no es cierto? Porque si el niño tiene bajado una aplicación para comunicación alternativa aumentativa, eso es para comunicarse con otro, o sea, lo va a estar usando con otro. En cambio, si está solo con la pantalla, va a estar más aislado, y eso nos favorece, digamos, ¿no? Estamos hablando en el hecho del uso excesivo, ¿no es cierto? Claro. En el caso de un niño con déficit de atención e hiperactividad, de nuevo, también, en general lo que estamos buscando en esas situaciones es que el niño aprenda, en este caso, por ejemplo, de la maestra del maestro, ¿no es cierto? Entonces, también esto, si bien, de nuevo, podemos hacer la salvedad de que puede haber un aprendizaje a través de eso, de la pantalla, no vamos a estar favoreciendo el aprendizaje a través de otros, ¿no es cierto? Entonces, acá es donde tenemos que tener un cuidado parecido al niño de menor de 3 años, ¿no es cierto? Eso, digamos, debemos tenerlo como referencia.
debe ser algo, digamos, que si está ofrecido es con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y más allá de los riesgos, ¿qué potencial positivo puede tener el correcto uso de las pantallas? Bueno, el correcto uso de las pantallas, digamos, de alguna manera estuvo o fue, digamos, potenciado, o lo vimos potenciado, respecto de lo que sucedió en el periodo de pandemia, ¿no es cierto? O sea, el uso educativo, que es el mejor uso que puede tener, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, digamos, hay muchas aplicaciones y, por supuesto, contenido educativo que es beneficioso y está muy bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, en caso de niños con trastornos de las habilidades escolares o dislexia, digamos, podemos recurrir a aplicaciones y a programas que favorecen, digamos, el aprendizaje visual, el aprendizaje oral, que en el caso de la dislexia está afectado, digamos, el aprendizaje a través de la lectoescritura. Digamos, estoy resumiendo, ¿no es cierto? Pero podríamos verlo así. Entonces podemos recurrir a aplicaciones y programas que favorecen el aprendizaje de otra manera, ¿no? No a través de la lectoescritura, sino a través de videos o a través de que un procesador de texto, por ejemplo, lea por el niño un cuento, ¿no es cierto? Entonces, claro, el niño, ahí estamos favoreciendo la comprensión del cuento y el chico no dedica ese esfuerzo a la lectura, sino en principio lo va a dedicar a la comprensión. Y ahí ya tenemos un aprendizaje. Después, luego, con la comprensión va a poder leer el texto de manera más fácil, porque ya lo comprende, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de ofrecimientos son positivos para la problemática que estamos hablando y para el aprendizaje. ¿Y cómo se puede lograr, si es que se puede lograr, el equilibrio entre lo real y lo digital? ¿Y qué hábitos diarios podrían incorporar las familias? Los hábitos saludables sería una armonía entre, digamos, la vida cotidiana, la vida real, como decís vos, y, digamos, el uso de pantallas. Y en esto la verdad que no hay que descubrir la pólvora, son los juegos que teníamos nosotros de niños, obviamente tienen que estar ayornados y porque hoy nadie sale a la vereda a jugar y a andar en bicicleta, pero claro, las propuestas en realidad son las de siempre, ¿no es cierto? Incentivando la creatividad, el juego de roles, la construcción, pero hay que como generar el espacio para eso, ¿no es cierto? Sin tampoco demonizar las pantallas, sí saber que sin que nos demos cuenta, han logrado una presencia en la vida cotidiana de los padres, de los niños y de la familia en general, cada vez más importante. Y ese quizás es el problema, cuando no nos damos cuenta que estamos todos girando a través de las pantallas. Pues ya está completamente incorporado, es uno más de la familia. Claro. Y no podemos ni movernos un metro sin estar chequeando WhatsApp, mensajes o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, sí, obviamente el niño ve eso, aprende de esa manera y bueno, cada vez se vuelve más difícil armonizar. Creo que podemos decir también el tiempo de calidad, ¿no? A veces no estamos hablando tanto de cantidad, porque obviamente hay que hacer referencia a que muchos padres trabajan en sus casas, deben dedicar mucho tiempo a las pantallas por cuestiones económicas, ¿no es cierto? Estamos hablando también de familias donde está la mamá sola trabajando y criando, obviamente claro, todos esos. Entonces, tenemos que hacer, digamos, referencia más que a la cantidad, porque a veces eso es difícil, a la calidad, ¿no es cierto? Entonces, que cada momento de interacción sea un momento
como concentrada. Con dedicación. Claro, como conscientes del aquí y de ahora, ¿no es cierto? Claro. Que es tan importante lo que estamos dando, ¿no es cierto? A ese hijo, a ese niño, ¿no es cierto? Y que en ese momento depende de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, dar la mayor calidad en la interacción. Todo lo demás casi surge por añadidura, ¿no es cierto? Porque no podemos dar lo que no tenemos, pero si estamos presentes es que tenemos mucho para dar. Y yo confiaría también en eso, en que, digamos, viviendo el aquí y ahora en esa situación y dotando a ese tiempo de calidad, esa interacción rica, ¿no es cierto?, en el contacto y la comunicación y en la crianza, ¿no?, que es nuestra responsabilidad en ese momento, enriquece el futuro. Y en relación a esto que comentabas de la presencia, ¿no?, que tienen que tener los padres, ¿cómo influye el ejemplo justamente de los padres que tienen con la tecnología en lo que después van a replicar los niños? Claro. Bueno, es un tema muy importante esto, ¿no? Por lo que hablábamos recién, cómo el uso de pantallas se ha tornado excesivo sin darnos cuenta, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Darse cuenta, ser conscientes del tiempo que dedicamos a eso. Eso es uno. Luego, cómo nosotros estamos, ¿no? Porque podemos estar con el niño, pero estamos pensando en contestar este mail. Y bueno, eso también está afectando, ¿no es cierto? O sea, lo que hablábamos recién de la calidad no es la misma, ¿no es cierto? O sea, si estamos haciendo algo con el niño, pero es como para despachar el tema, claro, ¿no? Para cumplir, para resolver el tema, porque estamos también nosotros, digamos, aunque no estemos con la pantalla, pensando en otra cosa. Exactamente. Y luego el ejemplo. El ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no le podemos pedir a un niño si nosotros mismos estamos todo el tiempo con el celular. Primero, como se llama en psicología, hay un aprendizaje vicario, o sea que se aprende por imitación. El antiguo enseñamos más por lo que hacemos que por lo que decimos, ¿no es cierto? Entonces, más allá que tomemos conciencia y digamos ciertas pautas, ciertas cosas, si nosotros no la hacemos, va a ser, digamos, una solución de patas cortas. Claro, digamos, ¿no va a ser un poco más complejo. Va a ser complicado, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante, digamos, transmitir todo esto con el ejemplo, ¿no es cierto? Y también es cierto que vivimos una situación, especialmente en Odepin tenemos muchos trabajadores independientes, ¿no es cierto?, donde somos nuestros propios patrones, digamos, nuestros propios jefes, ¿no es cierto? Entonces, como que no tenemos horario, ¿no? Esto estoy hablando, digamos, del público autónomo de Odepin. Entonces, obviamente, esto creo que incluso a diferencia de otras situaciones laborales, también debemos ser más conscientes de los tiempos que tienen que ser laborales y los tiempos de vínculos, los tiempos familiares, los tiempos de crianza, ¿no es cierto? Que tan rápidamente se van por otra parte, ¿no? Pasan tan rápido. Entre que nace el niño y los 3, 4, 5 años, parecieran pasar tan rápido porque el desarrollo del niño en esas etapas es muy rápido en comparación con otras, ¿no es cierto? Y por otra parte, pasa tan rápido y es una edad que depende mucho de los padres, de lo que hagamos los padres. Entonces debemos ser conscientes de esas situaciones para brindar, como hablábamos antes, un tiempo que si bien no podemos contar con la cantidad que quisiéramos, quizás sí podemos contar con la calidad, ¿no es cierto?, que podemos dar. Que es lo más importante. Exacto. Para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las familias que nos escuchan? Bueno, un poco lo que hablábamos recién, esto último, ¿no? La crianza pasa tan rápido en estas edades tan fundamentales, no digo que las otras no lo sean, ¿no es cierto? Pero es una edad donde se adquiere el lenguaje, donde se adquiere la atención, donde se adquieren las conductas sociales,
y que podemos prevenir incluso con padres otras dificultades, ¿no es cierto? Entonces, este tiempo de calidad que pasemos en la crianza, acompañando el desarrollo de los niños, y dar, digamos, en esa calidad lo mejor de nosotros, y ser consciente que ese tiempo no esté afectado, no esté afectado ni el niño ni nosotros, y de esa manera va a ser un tiempo de mejor calidad. Nos quedamos con esta idea clave, que el uso de pantallas requiere de conciencia, de acompañamiento, para justamente evitar efectos negativos en el desarrollo de los niños, pero también para aprovechar los beneficios que la tecnología tiene para darnos. Muchas gracias, Jorge, por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias a vos, Petina. Un placer. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden de seguir este ciclo y visitar la web de OSDEPIM, también su aplicación, para mucha más información. Hasta el próximo episodio.